Buenas tardes, buenas noches, amados hermanitos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con Reyes de la Biblia, hoy con nuestro hermanito Pedro Rodríguez. Clases anteriores estuvimos observando Segunda de Samuel, capítulo 22, y hoy nos ministra nuestro hermanito Pedro. Un abrazo fuerte. Podemos ubicar nuestras Biblias, Segunda de Samuel 22. Dios les bendiga, hermanitos. Amén, excelente. Bueno, gracias a Dios por un día más y una oportunidad que nos regala de seguir aprendiendo de su palabra, seguir aprendiendo de su consejo, seguir aprendiendo de Dios, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, es el protagonista principal de todos estos relatos, de todas estas tramas y de todos estos acontecimientos que encontramos acá pues, en el tiempo de los reyes, especialmente durante el tiempo del reinado de David, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros podemos observar, que hemos estado considerando todas estas semanas, no solamente de David, también de Saúl, pues son de alguna manera u otra un reflejo de nuestro carácter, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias y por supuesto un aprendizaje bien especial, pero por sobre todas las cosas, un aprendizaje de Dios, porque todo es inspiración de Dios y todo es enseñanza de parte de Dios para nuestra transformación, nuestro cambio, nuestra edificación, nuestro crecimiento y nuestro acercamiento a Jesucristo. Ya teníamos 2 viernes, ¿verdad? Sin estar juntos, ¿verdad? Por el motivo de la campaña y el viernes pasado por mi viaje a La Victoria en el estado de Aragua, ¿verdad? Gracias a Dios estuvimos por allá compartiendo con los hermanos y fue de mucha bendición el tiempo con ellos, ¿ok? Estuvimos la vez pasada, como compartió nuestro hermano Alejandro, tomando en cuenta el capítulo 22 de Segunda de Samuel y ahí está David expresando unas palabras muy especiales ya al final de sus días, ¿verdad? Porque haciendo un resumen o un repaso de todo lo que venimos estudiando, ya estamos en los últimos días. Y yo creo que los últimos días de la vida de una persona, muy particularmente, son los días que más provecho o que más se aprende, obviamente por toda la experiencia y por todo lo que vivió en su andar y en su servicio al Señor, en su reinado y en todo lo que fue el vivir de David, la práctica diaria de David. Y como decíamos en ocasiones anteriores en este salmo, en este capítulo 22, todo lo que David expresó y manifestó no es solamente composición poética, sino una expresión práctica, porque realmente Dios representó para él todo lo que él expresó acá en este Salmo 22, en este capítulo 22, perdón, en donde David alaba a Dios, en donde David glorifica a Dios, en donde David reconoce a Dios como quien obró, como quien se manifestó. Y bueno, donde pudimos ver muchísimas cosas acá, pues en lo que fue la experiencia, el vivir de David con el Señor y muy especialmente el trato muy especial de Dios hacia David, sobre todo cuando David clamaba y estaba en angustia, ¿verdad? Como lo dice los primeros versículos, específicamente el 6, el 7 y el 8, la manera como Dios responde a ese clamor de David, todas las figuras, todas las ilustraciones y todas las cosas que encontramos allí, cómo tembló la tierra, cómo temblaron los cimientos de los cielos, cómo Dios cabalgó sobre un querubín y descendió con saetas. O sea, son figuras muy estremecedoras e impactantes, ¿verdad? Que muestran el interés de Dios en bendecirnos, en cuidarnos y especialmente cuando clamamos a Él. En los tiempos de angustia, ¿verdad? En los tiempos de adversidad, debemos aprender a clamar a Dios. Por eso David decía en el Salmo 119, viva Jehová, que ha redimido mi alma de todas sus angustias, ¿verdad? Al final del Salmo 119 y es parte de lo que nos transmite también a nosotros a confiar en Dios en estos tiempos tan angustiosos, en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? En donde Dios nos libra de la violencia de los hombres, que son también términos y palabras de David en los Salmos. Hoy en el capítulo 23 de Segunda de Samuel, vamos a ver si nos da chance de compartirlo todo. Vamos a encontrar, al igual que en el 22, una porción de las últimas palabras de David, ¿ok?
No es una continuación del 22, ¿ok? Es una sesión nueva. Los primeros versículos del capítulo 23, específicamente los primeros 7, en donde David, pues, así como en el 22, pues se expresa hacia Dios, hacia lo que Dios hizo con el bienvenida, hermana Nelly. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Y hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender en esos 7 versículos. Luego vamos a encontrar desde el versículo 8, David haciendo mención de los hombres que estuvieron con él, ¿verdad? De los hombres que Dios utilizó más para que fuesen parte de su equipo de trabajo. Considerando el por qué se mencionan, el por qué se recuerdan y el por qué se traen, ¿ok? No solamente considerando sus obras y las acciones de estos 37 hombres que acompañaron a David en la mayor parte de su servicio, de su vida, sino que también es importante que entendamos por qué se mencionan, ¿ok? Por qué entran en escena, por qué son nombrados, ¿ok? Especialmente Joab y Abisaí, ¿ok? Uno de los hombres que pudimos ver en gran parte del tiempo que David sirvió. Y también vamos a ver cómo David, en ese nombramiento de sus hombres, de los hombres que Dios utilizó para acompañarle, cómo David recuerda un acontecimiento que no se menciona en 1 Samuel capítulo 22, cuando David anda en el Adulán, ¿okay? Algo que ocurrió cuando se acercaron a él algunos hombres en la cueva de Adulán, pues David lo trae a colación y lo vamos a ver el día de hoy, porque hay realmente allí mucho que aprender y mucho que entender de Dios y de lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a hacer la lectura de los primeros 7 versículos, ¿ok? Y a prestar muchísima atención en las palabras que expresa David allí y por supuesto lo que podemos aprender de Dios, lo que quiere compartirnos y lo que quiere Dios enseñarnos. La hermana Alex o cualquier otro hermano que nos lectura los primeros 7 versículos. Últimas palabras de David, capítulo 23 de Segunda de Samuel, para los que vienen llegando. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer. Toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, las cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlo se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Amén. ¿Qué es lo que más le llama la atención de estas palabras de David, de esta expresión poética, por decirlo de algún modo, pues, que David expresa tan hermosa, tan bonita, pues obviamente inspirado por Dios, obviamente inspirado por el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más llega a sus corazones? ¿En qué les hace pensar estas palabras de David? Un hombre ya en sus últimos años, un hombre que había confiado y que había dependido de Dios. Y cuando dice en el versículo 1, estas son las palabras de David, ¿verdad? Las palabras postreras o últimas no necesariamente se refiere a que está en su lecho de muerte, sino son las reflexiones, por decirlo de algún modo, de sus años finales. Entonces, ¿quién quiere comenzar a comentarnos y a compartirnos en qué piensan y qué es lo que más le llama la atención de esta palabra? A mí particularmente hay una palabrita en especial que me hace pensar muchísimo. Vamos a ver si es la misma que
que llega a ustedes, a su mente y a sus corazones. ¿Quién quiere comenzar? Bien breve y puntual. A ver. Yo creo que se presenta aquí como un profeta, porque como dice, Dios de Israel ha hablado al protector de Israel, me ha dicho. Es decir, él se presenta como si fuera un profeta, digo yo, no sé. Sí, bueno, de hecho, capítulo 4 dice que David fue profeta. En cierta manera, David no era profeta directamente, porque había profetas que profetizaban directamente alrededor de él, como Natán, pero sí de alguna manera u otra David fue profeta porque habló de Cristo y nos muestra a Cristo al Salvador. Pero como mi versión dice en el 2, el Espíritu del Señor habla por medio de mí. Exactamente, exactamente. Bien, excelente. A mí me gustó aquí la parte como él presenta a Jesucristo. Habrá un justo que gobierne entre los un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor a Dios, será como la luz de la mañana. Y aquí dice, no es mi casa, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Dios hizo pacto perpetuo. Él está aquí mostrando el rey de reyes y señor de señores. Y él dice, no es mi casa, pero era de su casa. Era de su descendencia que venía el Cristo. Y la manera que lo presenta aquí es muy hermosa. Eso es lo que me llama la atención. Como lo dijo Marlene, de manera profética, ¿verdad? David habla de Cristo. Habrá, o sea, está afirmando, está asegurando, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor, en el respeto, en la reverencia a Dios. Y menciona las características de ese justo, ¿verdad? Que gobernará. En el versículo 4 se mencionan 3 características maravillosas de ese justo que gobernará. Número 1, como la luz. Número 2, como el resplandor del sol en la mañana, ¿verdad? Y número 3, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, ¿verdad? Presenta características y cualidades de ese justo que gobernará, ¿verdad? Que en este caso está hablando de Cristo directamente. Pero como bien dijo Ali ahorita, en el versículo 5, David, una de las cosas que más lo caracterizó, ¿verdad? Desde muy pequeño, desde muy joven, y que lo continuaba teniendo aún en su avanzada edad, ¿verdad? Cosas que a veces a las personas de avanzada edad les cuesta reconocer o admitir el error, pero David, a pesar de su avanzada edad, aún continuaba siendo humilde, ¿verdad? Y reconocía que así no había sido su casa, ¿verdad? Con esas cualidades, con esas características que se menciona en el versículo 4 del justo que gobierna entre los hombres, él dice que no es así mi casa para con Dios. Y a mí me llama poderosamente la atención, la humildad de David, que reconocía que aún le faltaba, que reconocía que aún no era como Dios quería, ¿verdad? O como Dios demandaba. Pero ahí entra la gracia, ¿verdad? Nos dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y esa es la palabra que yo les comenté que me llamaba mucho la atención, el pacto de Dios, ¿verdad? Dios es fiel a su pacto. Nuestro Dios se mantiene fiel a sus promesas y a lo que ha establecido, ¿verdad? La fidelidad de Dios a su pacto y a su compromiso, en este caso con su pueblo, con su ungido y consigo mismo, obviamente, con los planes y los propósitos que tiene. Entonces, David dice pues que no ha sido por él, que las bendiciones, en este caso reconoce, y todas las cosas que han sucedido no están basadas en él, no están centradas en él, sino en Dios, que es en este caso, como dice allí, fiel a su pacto. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ¿verdad? Y nos presenta la naturaleza de ese pacto, que es un pacto que no va a tener fin, ¿verdad? No se va a acabar nunca. Y aún nosotros, hermanos, estamos siendo beneficiados en ese pacto eterno, ¿verdad? En ese pacto eterno que lo menciona allí es perpetuo, ¿verdad? Es ese pacto ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía, sigue David aún siendo humilde, no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Obviamente todos nosotros sabemos en quién se va a cumplir esto, ¿verdad? En quién se va a cumplir, como dijo Marlene, esta profecía del profeta David, ¿verdad? Entonces es una esperanza para nosotros, es una luz
que se nos muestra allí de Cristo, ¿verdad? Y debemos dar gloria y debemos dar gracias, ¿verdad? Que nosotros no estamos ni compartiendo esta profecía de David, ni estamos recibiendo esta profecía de David, sino que ya nosotros hemos visto a ese justo, ¿verdad? Que se menciona en el versículo 4, en el versículo 3, ¿verdad? Que gobierna entre nosotros, porque Cristo en este caso sí está gobernando entre nosotros. Y sí hemos podido ver, presenciar y disfrutar todas esas cualidades y todas esas virtudes que tiene Jesucristo, ¿verdad? Pero siempre debemos tener humildad, debemos reconocer que todos estos beneficios, estas bendiciones, no es por nosotros, ¿verdad? Sino porque Dios es fiel a su pacto, porque Dios se comprometió en su pacto de manera perpetua y de manera eterna. Y de manera muy especial, ¿verdad? En el versículo 6 y 7 se presenta una especie de contraste, ¿verdad? En este caso, lo opuesto, el versículo 6 y 7, a la característica del justo que gobierna entre los hombres, ¿verdad? Que tiene que ver en este caso con los impíos, con los que están sin Dios, que van a ser como espinos arrancados. ¿Okay? Un espino arrancado representa, no sé cómo le llaman allá, aquí le dicen pajón en Venezuela, o el monte, una planta indeseada que es un estorbo en los campos, en los montes, ¿verdad? Y en este caso, en el territorio de Israel, pues los espinos, ¿verdad? Y los cardos que se mencionan en el Nuevo Testamento son plantas indeseadas que estorban en los cultivos, en los sembradíos y son desarraigados, ¿verdad? Y muestra allí, en este caso, cuál es su fin, cuál es su destino, ¿verdad? Nadie ni siquiera los quiere tocar con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y los quema. Su destino es ser quemado. Entonces es un contraste bien, pero bien especial. Entonces David de alguna manera u otra nos está profetizando o nos está mostrando a Jesucristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, alguna duda o algo que se nos escape, que crean conveniente que sigamos compartiendo y que ampliemos un poco más en estos versículos iniciales del capítulo 23? A ver, parte de nuestro hermano querido, hermano Alejandro. Sí, viendo aquí, analizando un poco, ¿no? Y también llevándolo a mi vida o a cada uno de nosotros. Es lo que pienso, que la palabra siempre se debe estar en comparación con nosotros, con lo que estamos haciendo. A ver si estamos acercándonos o nos estamos alejando. Y esto me está llevando a la vid verdadera, porque fíjate, veo aquí el Espíritu del Señor estaba sobre Cristo, obviamente, igualmente como está diciendo David. Y inclusive nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero la roca que es Cristo, como dice el verso 3, Él está gobernando con justicia. ¿Y por qué digo la vid verdadera? Porque si estamos unidos a Él, ahí sí tenemos justicia, ahí sí tenemos el amor, la luz y todas esas bendiciones. Pero si nos separamos de Él, ocurre lo que está en el verso 6, que son los que no conocen, son los que están afuera, son los que están apartados de la vid verdadera. Me hiciste llevar ese pasaje, hermanito. Amén, amén, excelente, claro que sí. Y ahí es importante que consideremos, ¿verdad? Parte de lo que decíamos ahorita, o sea, David obviamente sabe que no se refiere a él estas palabras, ¿okay? Porque sabemos que está hablando de Cristo, ¿verdad? Por eso él dice que no es así para con su casa, o sea, no es así mi casa para con Dios. Y dice también al final del versículo 5 algo que me llama la atención: aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. O sea, David obviamente aún no tenía la oportunidad de ver esta promesa cumplida. O sea, obviamente nosotros, gracias a Dios, sí sabemos a quién se refiere David. Y no solamente sabemos a quién se refiere David, sino que estamos en aquel descendiente de David, ese justo que gobierna entre nosotros. Algo que por lo menos a mí muy particularmente me hace sentir muy privilegiado y muy agradecido, ¿verdad? David estaba, no sé si será el término correcto, en cierto sentido lamentado, ¿verdad? Al final del versículo 5, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo, ¿ok? No sé si tienen alguna otra acotación o algún otro aporte en estos primeros 7 versículos del capítulo 23, no sé, alguno de los hermano Santiago, Agustín, o Zaida, o Roberto, o mi papá, o Lisbeth, que quieran hacernos alguna
aportación, alguna pregunta, algún comentario, háganlo con toda confianza. Si no tienen, pues entonces proseguimos con la lectura en el versículo 8. ¿Verdad? En el versículo 8 en adelante, donde se comienza a hacer mención de los hombres que acompañaron a David, de los hombres que acompañaron a David, de los hombres que estuvieron con David. Se mencionan individualmente, se mencionan grupalmente y se menciona las proezas o las obras más importantes de parte de ellos. Ahora, obviamente no vamos a poder detenernos en todas las obras, pero sí nos vamos a poder detener por lo menos en lo que David relató que le aconteció en la cueva de Adulán cuando él quiso beber agua de los pozos de Belén. ¿Okay? Esa parte es bien interesante y hay mucho que aprender. Y como dije al inicio de la enseñanza, es importante que también nos preguntemos ¿por qué aparecen? ¿Por qué son traídos estos hombres? ¿Qué quiere Dios que veamos o qué quiere Dios que aprendamos en este caso? Entonces, quien nos pueda colaborar, nos pueda ayudar con la lectura del versículo 8 hasta el 19 y otro hermanito o hermanita que nos colabore del versículo 20 hasta el versículo 39 para que hagamos la lectura en dos partes. A ver, ¿quién nos ayuda? Buenas tardes, hermanitos. Bendiciones a cada uno. Amén. La palabra dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, Geseb, Baseb, el Tegmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Aonita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He
¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Amén. Amén. Excelente. Después venía hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Caxel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, hijo de Dodo de Belén, Sama Herodita, Elica Arodita, él es Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser Anatonita, Meunai Usatita, Salmón Aoita, Maaraí Netofatita, Eled, hijo de Baana Netofatita, Itaí, hijo de Ribai, de Gabá de los hijos de Benjamín, Benaíta Piratonita, Idai del arroyo de Gas, Abí Albón Arbatita, Asmabet Barumita, Eliaba Salbonita y Jonathan de los hijos de Jasén, Sama Aratita, Ayán, hijo de Serar Ararita, Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maacab, Elián, hijo de Aitofel Gilonita, Irsarí Carmelita, Paraid Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani Gadita, Sele Amonita, Nararit Beorotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira y Trita, Garén y Trita, Urías Eteo, 37 por todos. Amén. Bueno, 37 por todos, ¿verdad? Menciona allí al final el versículo 39. Y espero que se hayan hecho la pregunta que les animé que se hiciesen, ¿verdad? ¿Qué quiere mostrarnos Dios? ¿Qué quiere Dios que veamos, que entendamos? ¿Okay? ¿Por qué se muestran, por qué se presentan este grupo de hombres que acompañaron y que estuvieron con David? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué podemos aprender de Dios en este caso? ¿Qué quiere Dios que entendamos? Bueno, como sabemos, cuando David estaba huyendo de Saúl, allá en la cueva, se le unió estos hombres, y eran hombres endeudados, que tenían problemas, estaban huyendo, no tenían nada, y fíjese lo que Dios hace con ellos. Los convierte en valientes, los valientes de David. Entonces Dios trabaja en las personas que realmente quieren servirle. Y estos hombres fueron fieles a David, a pesar de que David estaba siendo perseguido por el rey. Ellos fueron fieles y Dios trabajó en ellos, y fíjese lo que lograron ellos, todas las victorias que tuvieron. Excelente, así es. Porque sabemos a quiénes llama Dios y a quiénes escoge Dios, ¿verdad? Lo desechado, lo más vil, y eso lo pudimos estudiar en aquella ocasión. Y ahora estos hombres son considerados instrumentos útiles, ¿verdad? Vasos de honra en el reino de Dios. ¿Okay? Y como bien lo decía nuestro hermano querido, pues
Aquí se muestra la obra de Dios, cómo Dios tiene poder para transformar, para cambiar y para ser hombres de valor, ¿okay? A través de su espíritu. Y es importante que entendamos acá en este caso que David representa a Cristo, ¿verdad? Que fue el instrumento que Dios utilizó en este caso para trabajar en la vida de estos hombres. En este caso, nuestro Señor Jesucristo es quien Dios utiliza directamente para transformarnos a nosotros, para moldearnos a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Llegar a la medida de la estatura de su plenitud, crecer en Él, ¿verdad? Crecer en Él. Y es muestra y evidencia de que Dios realmente tiene poder para transformar y para cambiar, ¿okay? Eso es importantísimo que lo veamos, ¿okay? Que no desechemos. Que el que menos nosotros pensamos que puede llegar a ser un siervo, puede llegar a ser útil para, o sea, todos pueden llegar a ser útiles realmente para Dios, aunque de repente con nuestro juicio, con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra manera de analizar, de ver las apariencias de los demás, creemos que no. Sí, o sea, Dios a todos realmente puede transformarlos y usarlos. Esa parte por allí. Antes de seguir, considerando nuestra hermana Alice tiene por allí la mano levantada. A ver, ¿quiere compartirnos? Sí, bueno, quería dar mi aporte sobre lo que yo veo aquí en esta porción de la palabra, y me llama mucho la atención cuando le dice a los valientes, dame agua, y entonces van y le llevan el agua, y él la derrama para Jehová, y dice, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Aquí él reconoce a quienes lo siguieron, aún poniendo en peligro su vida. Y es lo mismo que hace el Señor, como te decía, como una sombra de lo que ahora somos los seguidores de Cristo, que nuestra responsabilidad es poner nuestras vidas por los hermanos, pues, porque ese es el ejemplo que vimos de Jesús. Él puso la vida por nosotros y él reconoce cuando por amor a Dios colocamos la vida por nuestros hermanos. Dios lo bendiga. Amén. Excelente aporte. Ahorita vamos a profundizar un poco más en esa porción, en ese relato de David de Adulán. Excelente, Alex. Gracias. Alejandro, tenías la mano levantada, me parece. Sí, perdón. Sí, hermanito. No, que trato de ver, ¿no? Cómo David se toma el tiempo, ¿no? O David o el escriba o quien haya plasmado esta palabra tan hermosa aquí de este acontecimiento de los valientes de David. Y yo digo y analizo que, bueno, que quizás con nosotros han trabajado hombres y mujeres así con estas intenciones de David. David está viendo en ellos una obediencia a la palabra, una constancia, fidelidad hasta los últimos días. Ya este relato no se encuentra en el comienzo, este relato está al final de la carrera del cristiano. Quizás nosotros en el final de nuestra carrera tendremos una lista así de grande también de hombres que lucharon con nosotros y mujeres que lucharon a nuestro lado, y hemos pasado por tantas cosas hermosas que yo leo esto y veo que ese es como un resumen de vida de David, de todo lo que ha vivido con estos hombres. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que compartirnos? ¿Alguien que mostrarnos? Entonces, mientras piensan, mientras reflexionan, rebobinando un poco, pues, la pregunta de por qué aparecen acá estos hombres, primeramente por lo que mencionamos ahorita, pues, para mostrar el poder transformador de Dios. Mostrar cómo la mano de Dios tiene poder para orar, para transformar y también enseñarnos a nosotros a no despreciar a nadie, a recibir a todos, a los que quieran venir a Cristo, y Dios puede orar en ellos. Dios puede orar en ellos. Número dos, hay otra razón por la que yo particularmente considero que aparecen estos hombres acá, pues no es casualidad, o sea, Dios quiere hacernos entender que no podemos hacer las cosas solos, o sea, somos un equipo, somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. David solo no podía hacer todas las cosas que Dios hizo. O sea, Dios hizo muchas cosas, no solo por medio de David, sino por medio de mucha gente. Y yo estoy seguro que acá no están incluidos estos 30 solamente. Simplemente
Por razones de espacio, son estos 30 que se mencionan, pero obviamente debe haber mucha más gente, ¿verdad?, que contribuyó mucho al avance del reino de Dios en aquel entonces. Entonces, nosotros en este tiempo también debemos reflexionar, ¿verdad?, la necesidad de formar un equipo, la necesidad de entrenar hombres, de que Dios nos use para eso, porque solos no se puede. Y es tremendo porque ni siquiera David fue a reclutar a estos hombres, ¿verdad? Estos hombres llegaron a él, estos hombres huyeron del ambiente hostil o del ambiente difícil o de sus deudas cuando Saúl, y llegaron a él en su tiempo de fugitividad y clandestinidad. Entonces, eso es importante, hermanos, que nosotros también lo consideremos. En tercer lugar, ¿verdad?, dando respuesta al por qué aparecen acá estos hombres, y pues llevando nuestro enfoque hacia lo espiritual, espiritualizando esta escritura, todos nosotros somos gente de guerra, ¿verdad? Todos nosotros somos gente de guerra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 6, todos nosotros espiritualmente hablando estamos en un tiempo de guerra. Y todos los que estamos en medio de la guerra tenemos que tener una cualidad importantísima, una virtud importante, que es la valentía. Y una de las cosas que caracterizó a estos hombres y a David mismo fue la valentía. O sea, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes la arrebatan, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios. O sea, el ser cristiano representa una batalla y debemos ser diligentes en portar toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. En cantidad de ocasiones se menciona el término espada, armadura. No podía despegar su mano de la espada, armadura, arma, guerra. O sea, nosotros estamos en ese mismo contexto, ¿verdad?, pero obviamente en sentido espiritual. Y tenemos una armadura espiritual mucho más poderosa, obviamente, que la que ellos utilizaron, que ya bien todos nosotros conocemos, y es una armadura que nos provee las fuerzas de Dios. O sea, nos hacemos fuertes en Dios cuando nos ponemos toda esa armadura, ¿verdad? Eso lo dice Efesios capítulo 6, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que nos vistamos de toda su armadura, ¿verdad?, para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y allí todos sabemos lo que comienza a decir la Escritura, la descripción de la armadura y toda la fuerza de Dios, todo lo que Dios puede hacer realmente cuando nos convencemos de que su armadura es poderosa. Esa parte a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Y creo que también es muy, pero muy útil en este caso y en este tiempo para nosotros. Antes de entrar a describir un relato, ¿verdad?, que me llama mucho la atención, vamos a pedirle a nuestra hermanita Lisbeth, que está por allí con la mano levantada, ¿verdad?, que nos comparta su aportación. Buenas tardes. Quería comentar un poquito más también de lo que había dicho Agustín, que estos hombres no empezaron necesariamente como hombres valientes. Muchos de ellos fueron algunos hombres que se angustiados, endeudados, ¿verdad? Y como que no eran así tan especiales. Y en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. O sea, David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces vemos acá un trabajo en equipo. Supongo que para David como líder no fue sencillo tratar con este tipo de personas, mas sin embargo los consideró como hombres valientes, ¿no?, de gran estima. Ese era mi comentario, gracias. De gran estima y de mucho valor. Y después el grupo creció de 400 a 600, ¿verdad? De 400 el grupo creció a 600 hombres. Y las vivencias y las experiencias de David durante 10 o 15 años con ellos en el desierto, y luego cuando David es nombrado rey en los 40 años del reinado, pues estos hombres están en el corazón de David,
en el corazón de David porque pues formaron parte del ejército y hombres valiosos y de alguna manera u otra también nosotros debemos entender que estamos en el ejército. Estamos en el ejército de Dios, ¿verdad? Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo como rey, como capitán. Y bueno, Él también nos instruye, Él también nos utiliza. Y así como Dios utilizó a David para transformar estos hombres que andaban amargados, a lo mejor no eran ni siquiera militares, a lo mejor ni siquiera sabían utilizar un arma, pero Dios tiene el poder para enseñarnos cosas. Dios tiene el poder para enseñarnos a hacer cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a hacer. Porque la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16 que la escritura es útil para enseñar a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene poder para utilizarla y enseñarnos a toda buena obra. Estos hombres a lo mejor nunca se imaginaron que iban a ser guerreros, pero Dios los hizo guerreros. Igualmente pasa con nosotros. Dios también puede, a través de su palabra, capacitarnos, instruir y formarnos a nosotros para hacer aportes importantes para su reino, para sus intereses, para sus propósitos y para todo lo que Él quiere. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna otra cosa que quieran aportar, compartir, que consideren que hemos omitido y que valga la pena pues considerar y tomar en cuenta? Si no la tienen, hay un acontecimiento aquí que es muy importante que consideremos y que no pasemos por alto, ¿verdad? Y claro, hay 3 o 4 eventos importantes entre este grupo de hombres que se mencionan acá, ¿verdad? Que formaban parte de la compañía de David, como cuando los filisteos fueron a invadir el campo de lentejas, ¿verdad? El miembro del equipo que se levantó, que se mantuvo, luchó contra 300 y así sucesivamente. Todas las hazañas que se mencionan ahí son importantes, ¿ok? Pero hay una en lo particular que a mí me conmueve mucho, y creo que la mencionó Alex, ¿okay? Hace unos instantes. Y es la hazaña, ¿verdad? Cuando los hombres escuchan el deseo de David, el anhelo de David. O sea, nosotros allí tenemos que hacernos varias preguntas, ¿verdad? ¿Por qué David desea beber agua del pozo de Belén? O sea, ¿qué tiene el agua del pozo de Belén? ¿Okay? Y por qué estos hombres se atrevieron a hacer lo que se atrevieron a hacer, lo que decidieron hacer, ¿okay? Aquí pues David simplemente está recordando un acontecimiento en el Adulam. Y yo no sé si la escritura mencionará, en este caso, en los versículos 13, que ellos vinieron en tiempos de la siega, solamente como para una referencia de tiempo cuando ellos se acercan a David, o si para darnos a entender que ellos valoraron más el estar con David, que estaba perseguido, que quedarse en su territorio en tiempos de la siega, que es un tiempo económicamente próspero. Ahora, no sé realmente con qué fin, es una pregunta que me hago. O si solamente se menciona que esos 3 hombres se acercaron a David en Adulam en tiempo de la siega, como dijo ahorita, solamente para hacer una referencia de tiempo. Lo cierto es que estos hombres que se mencionan ahorita en 1 Samuel 22, amargados, angustiados, afligidos, llegan a David. ¿Y por qué se atrevieron a hacer lo que hicieron? Debemos tomar en cuenta primero que David en ningún momento dio la orden o exigió o mandó a que alguien fuera a tomar, a que alguien fuera a buscar agua de los pozos de Belén. Él solamente exclamó, ¿verdad? Y expresó en el versículo 15. Fíjense que está con signo de exclamación. ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? O sea, David anhelaba, deseaba con vehemencia, ¿verdad? Beber esa agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta de entrada a la ciudad, ¿verdad? Y muy probablemente David deseaba agua de ese pozo porque ese pozo le recordaba su infancia y su juventud cuando era pastor, porque allí pasó David su infancia, allí David se desarrolló como pastor y probablemente le traía recuerdos especiales, porque recordemos que aquí David andaba huyendo, o sea, estaba comenzando su tiempo de angustia y de persecución
y anhelaba probablemente esos años de la juventud y de la infancia y de la frescura de esa agua, o de aquellos tiempos cuando él andaba libremente en su aldea y en sus regiones bebiendo esa agua y pastoreando su rebaño. Entonces, estos hombres escuchan el anhelo de David y son lo suficientemente atrevidos para irrumpir el campamento de los filisteos, porque los filisteos en ese momento tenían ocupada esa región. O sea, habían establecido allí una guarnición y se habían apoderado de ese sitio. Ahora, por esa razón David no se atrevía a ir él a buscar su agua y por eso la deseaba tanto. Y estos hombres lo irrumpieron. Y fueron 3, hermanos. Fíjense que no se llevaron más hombres, sino que fueron solamente 3 valientes. No sé cómo habrán hecho. Bueno, porque aquí también uno ve, uno solo mató 300 y cosas semejantes, o sea, las cosas que Dios puede hacer. Entonces realmente son hombres de gran valentía, y van y logran romper las filas de los filisteos, y rompen el campamento de los filisteos y logran traer el agua a David. Y David se siente realmente en ese momento, impactado, consternado, por decirlo de alguna manera. Wow, lo que faltó fue decir, oye, yo no pedí esto, ¿por qué hicieron esto? O sea, simplemente él la recibe, pero no se atreve a tomar esa. No se siente con el valor o no se siente con la moral suficiente para tomar esa agua. Pues dice, oye, estos hombres se arriesgaron su vida y pusieron su vida en juego y estuvieron a punto de derramar su sangre. La sangre de estos hombres estuvo en juego. Y en lugar de tomarse esa agua, David decide ofrecérsela a Dios, por decirlo de algún modo, y la derrama y no se la toma. Eso a mí particularmente me conmueve mucho y me llama mucho la atención. David no se consideró digno en ese momento de tomar esa agua, no se atrevió a tomar esa agua. Y ahí hay cosas que aprender. No sé si ustedes ya tienen alguna idea o ya han podido entender o reflexionar en esto. ¿Qué tratará Dios de enseñarnos y de mostrarnos acá en esta escena, en este acontecimiento? No sé quién quiere aportarnos y ayudarnos aquí un poquito. A ver, ¿qué tratará Dios de enseñarnos? ¿Qué trasfondo? ¿Qué nos querrá mostrar el Señor? ¿Qué podemos aprender? ¡Ah, caramba! Hermano querido, se movió. Esto me recordó un poquito cuando estaba en La Victoria, creo que el sábado en la noche, no recuerdo qué día de lo que estuve allá, que la esposa del hermano Clemente nos preparó un jugo de durazno exquisito, de un durazno grandísimo que traen de la colonia Tovar, que está ahí cerca, y era un jugo espectacular, delicioso. Los duraznos de la colonia Tovar son unos duraznos así hermosísimos, y ella nos dio jugo de eso como al mediodía, y yo quedé impresionado con ese jugo. En la noche, después de la cena, que habíamos comido y habíamos terminado los estudios, yo le digo, oye, qué jugo, o sea, lo dije simplemente por decir, oye, qué jugo tan sabroso, hermana, ¿cómo hizo con eso? ¿De dónde? Y vino el Clemente y le dijo a Francia, la esposa la mandó a preparar el jugo de durazno, y yo con esa pena y me lo trae varón, me dice, mira, como David cuando mandó a pedir el agua de allá en la cueva de Adulán y todo eso, bueno, varón, la única diferencia es que David lo derramó, yo no lo voy a derramar, yo sí me lo voy a tomar, hermano. Eso está muy sabroso, yo sí me lo voy a tomar. Entonces agarramos un chiste de eso y bueno, gracias a Dios por la oportunidad de compartir allá. Yo sí me tomé mi jugo bien sabroso de durazno. Entonces, volviendo aquí al punto, hermanos, David nos enseña mucho la humildad, nos enseña mucho a ser humildes y a no creernos merecedores de nada, ¿verdad? David nos enseña eso, ¿verdad? Nos enseña a reconocer la valentía también de otros, ¿verdad? Nos enseña a reconocer la valentía y la disposición de otros a hacer cosas por nosotros. Y hay algo interesante, o sea, nosotros debemos ver aquí un ejemplo de Cristo, cuáles son los anhelos de Jesucristo. Si el anhelo y el deseo de David era beber agua del pozo de Belén, ¿cuáles serán los anhelos, los deseos
y las peticiones en lo profundo del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y cuán dispuestos estamos nosotros a cumplir esos deseos de Jesucristo, a cumplir esa voluntad de Jesucristo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Somos también nosotros capaces de ir a irrumpir, ¿verdad? El campamento enemigo y de atrevernos a lo que se atrevieron esos tres hombres por simplemente cumplir el deseo y el anhelo de nuestro Rey, que en este caso Jesucristo. Y aquí lo que me llama la atención es que este anhelo de David tuvo más poder que un mandamiento y tuvo más poder que una orden. Es algo que yo también reflexiono. Ellos simplemente vieron la necesidad en lo profundo del corazón de su Rey y estuvieron dispuestos a arriesgar su vida. Entonces, nosotros sabemos lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, lo que anhela Él, lo que desea en lo profundo de su corazón. Estamos también nosotros dispuestos a arriesgarnos, a entregarnos y a ser valientes. Eso que es algo que a mí me llama mucho la atención y me conmueve bastante. Creo que alguien había levantado la mano por ahí. No sé si fue Lisbeth o Alejandro o algún hermano que había levantado la mano ahorita, o no sé si fue Roberto, quien me pareció ver una mano levantada. Pero nosotros, pues, a ver. Una pregunta, ¿cuáles son los nombres de los tres valientes de David que dice allí? De los que le dieron... ¿En qué versículo, hermana? Porque se mencionan... El verso 8 está el primero, hermana. Ok, mi amor, chao. Eso, Sí. de los que le dieron a beber el agua. En el 8 y en el 9 están los nombres, hermanita. Ah, perdón, gracias. Gracias. José Baisebec, Tacmonita, Eleazar, hijo de Dodo, en el 9, y Sama, en el versículo 11. Pero el principal de ellos era Abisai, quien era el que más se nombraba y se mencionaba. Entonces, David, pues, los inspiraba mucho, ¿verdad? David inspiraba mucho a estos soldados y la fuerza inspiracional de David era tan grande que simplemente un deseo y ellos estuvieron dispuestos a y nuevamente traigo a colación la aplicación. ¿Cuánto nos inspira a nosotros el Señor Jesucristo? ¿Cuánto nos mueve el Señor Jesucristo a hacer cosas por Él? Para que simplemente Él se sienta satisfecho y agradado y glorificado, pues, por sobre todas las cosas. Algo que realmente a mí me llama mucho la atención. No sé si alguien más tiene alguna otra aplicación, hermano querido, o algún otro ejemplo. Aquí en este caso, el deseo de David era tomar del agua del pozo de Belén, pero era un deseo que él tenía. Él jamás le dio la orden a estos tres valientes que fueran a sacar el agua o a buscar el agua, porque él sabía el peligro que podían correr con los filisteos. Llevándolo a Jesucristo en una ocasión con la mujer samaritana, él estaba en el pozo, ella estaba sacando agua del pozo, y él le dice a ella que el que tome agua de ese pozo volverá a tener sed. Pero si toma agua de la que yo le daré, no tendrá sed jamás. Fíjese que Cristo es el que nos da el agua. En este caso, los tres valientes pusieron en peligro su vida para darle agua a David. Jesús no lo hizo así. Jesús no puso en peligro nuestra vida, sino que Él puso en peligro su vida, entregó su propia vida para darnos esta agua que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces vemos el sacrificio de Jesús en ese momento, al contrario de David. David no lo hizo de esa manera. Entonces vemos a Jesús sacrificándose él mismo por nosotros. O sea, es como que fuera al contrario, como que si David hubiera ido a él a buscar el agua para dárselo a los tres valientes. Es más o menos lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener esa agua que corre para la vida eterna. Excelente, amén. Buenísimo. Y fue tanto que David no se sintió digno de tomar esa agua, no se sentía moralmente digno, o sea, no estuvo dispuesto a tomar y prefirió entregarla a Dios. Y en parte hace parecido Cristo con nosotros, o sea, porque Cristo hace todo por nosotros, se sacrifica por nosotros, se entrega por nosotros, da su vida por nosotros,
para entregarnos al Padre, para ofrecernos al Padre. No para tomarnos para Él, sino para entregarnos al Padre. También esa parte me llama la atención. A ver, alguien más que quiera aportar, ampliar un poco más, algo que hayamos omitido, algo que usted considere importante, alguna pregunta, alguna cosita que sea relevante pues para nuestro enriquecimiento y entendimiento. Roberto. Bueno, la valentía va acompañada con amor. Va acompañada con amor, porque era el amor a David, ¿verdad? Su lealtad a él que hacía que los movía a ellos. Ese amor es amor que es mostrado por Dios hacia nosotros, ¿no? Dice en Zacarías 2:8, porque así dice Jehová de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca la niña de su ojo. Ya con eso nos damos cuenta qué es lo que piensa Dios y cómo nos protege, cómo está dispuesto a protegernos. Y ese mismo valor que Jesús tuvo de entregarse a Él mismo por nosotros, es aquí también. Y primera de los Corintios, capítulo 15, dice, versículo 13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Fíjense bien lo que dice. O sea, la parte de valor, la parte de varonil, la parte de valentía, va acompañada de hecha con amor, porque es el amor a Dios que nos debe de conmover a hacer las cosas. Amén. Y claramente el mismo Señor Jesús dijo que Él no aceptaba la gloria de los hombres. No aceptaba la gloria de los hombres, ¿no? Él no vino a ser glorificado, y Él no vino a ser servido, sino a servir. Y esa es la sombra de David, que no acepta la gloria de los hombres, porque por eso derrama el vaso de agua que trajeron. Amén. Y naturalmente en Apocalipsis 28, versículo 8, los cobardes están entre los primeritos que van a ser condenados, ¿no? O sea, el valor tiene que estar ahí, la valentía tiene que estar ahí, pero no es por fuerza propia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? La valentía está basada en quién está detrás de mí, quién me está agarrando el hombro, quién va conmigo empujándome, quién me está protegiendo. Amén. Amén. Excelente. Gracias, Roberto. Amén. Bueno, ¿alguna otra aportación, algún otro comentario, alguna otra aplicación, alguna otra pregunta que tengan? Ya estamos cerrando en los minutos finales de cierre, ¿verdad? Aquí apenas está comenzando el día y comienzan apenas los compromisos, pero allá pues todo es distinto, hermano querido. A ver, ¿quién más quiere compartirnos o animarnos? Okay. Realmente muy importante pues esa parte de David, pues que no le interesaba la gloria, con nuestro hermano Roberto. No, gloria de los hombres no recibo. Ese pasaje es muy bueno. Alejandro. Sí, hermanito. Bueno, me haces mucho acordar de estos son textos que usábamos para las campañas de jóvenes, ¿no? Que, o sea, hablando a los jóvenes de que, oye, ¿qué más importante que un gran valiente de Dios para esta gran batalla, ¿no? Que viene a continuación? O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Esto es una guerra continua, como tú dices, hermanito. Somos soldados de Cristo y me llama la atención, es algo inimaginable. O sea, se pueden sacar tantas conjeturas, ¿no? De cómo una persona con una lanza puede matar a 800 personas en un mismo día de batalla. Igualmente, Abisaí con una lanza también mató a 300 en un mismo día de batalla. O sea, estamos hablando de personas, por decirlo así, como que no son normales. O sea, son personas con unos dones y unos talentos impresionantes. O sea, estamos hablando de personas que defendieron el rey David, que defendieron a Israel, que defendieron una causa, que defendieron el nombre de Dios. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención, cómo nosotros defendemos el nombre de Dios a través de estas historias tan importantes, ¿no? Cómo
cómo quizás por conocer estos valientes, en un momento de debilidad pensamos, pero ¿cómo Abisaí enfrentó a 300 y yo estoy con uno solo delante mío y me puedo echar para atrás? Pero Abisaí se enfrentó a 300, o sea, es como traértelo a tu vida, ¿no? Para reflexionar y ayudarte también. Eso me ayuda mucho a mí, particularmente. Sí, podríamos reflexionar mucho sobre las características o las cualidades de un guerrero o de un soldado de Dios en este tiempo y sacar por lo menos unas 3 o 4 cualidades, ¿no? Según lo que estamos estudiando. Movido por el amor, ¿verdad? Inspirado por el amor de Cristo, y lo que Él hace, lo hace por amor. Una valentía basada no en su propia fuerza y capacidad, como explicaba Roberto, sino una valentía basada en quién está detrás de ti. Por eso David decía, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, ¿verdad? Un soldado también leal, valiente, forzado, con visión, ¿verdad? Con mucha visión y entrega. Entonces, si no tienen más preguntas, comentarios o aportaciones, hemos llegado pues ya al final de la reflexión de este día. Okay. Y gracias por su... nuestro hermano Roberto. Vamos a matar a 800 y a 300, nomás que los vamos a matar al pecado. Amén. O sea, que mueran al pecado. Amén, así es. Bautizarla. Qué bonito sería que de un solo bautizáramos 800. Pedro Amén. ganó, Pedro y los apóstoles bautizaron 3000 de uno solo. Amén, así es. Maravilloso. Así es. Así es. Nuestra escopeta, ahora nuestra arma que tiene 66 balas, 66 municiones tiene, ¿verdad? Nuestra arma. Claro que sí. Excelente, excelente. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde.